Abel y Caín, parte 2. Estimados amigos, estimados hermanos, estimados auditores en general. Mi nombre es Juan Cepeda y este es el segundo audio de esta serie Abel y Caín. En este audio voy a estar abordando Génesis capítulo 4 de los versículos 6 al 9 respecto a la maldad de Caín, la justicia de Abel, el asesinato de Abel por parte de Caín, su hermano mayor, y finalmente hacer una reflexión respecto a lo malvado que puede llegar a ser el corazón del hombre, pudiéndose reflejar visiblemente en actos tan reprobables como el de Caín. Antes de seguir, quiero invitar a que puedas dar un like a este audio y suscribirte a este canal bíblico Espada y Fe. La culminación de la parte 1 de esta serie fue la aceptación de la ofrenda de Abel por parte del Señor, pues era justo ante los ojos de él. Y también vemos el rechazo categórico por parte del Señor ante la ofrenda de Caín. Abel era un hombre de fe, mientras Caín seguía el camino de la serpiente, del engaño, de la independencia, cuya levadura fue creciendo en su corazón y dando fruto finalmente a la muerte de un justo, Abel, y a la desaparición de su descendencia del diluvio. Me refiero a la descendencia de Caín. Bueno, comencemos entonces. Después de manifestar ira delante del Señor debido al rechazo de su ofrenda, el Señor le pregunta a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Génesis capítulo 4, versículo 6. Claramente el Señor sabía el motivo de su ira y del cambio negativo de su semblante, pues el Señor escudriña los corazones. No obstante, Dios le dio la oportunidad a que se expresara, que se arrepintiera de su maldad, tal como le preguntó a Adán y a Eva por separado, respecto a la razón por la cual cometieron ese pecado de desobediencia, de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios le prohibió categóricamente a Adán a no comer. Ahora el Señor dice siguientemente: si bien hicieres, no será aceptado, y si no hicieres bien, el pecado está acechando a la puerta y te desea, y tú te enseñorearás sobre él. Bueno, la ofrenda dada por Caín al Señor refleja el estado de su corazón, pues él rechazó obedecer el mandamiento de Dios tocante a la expiación o cobertura de su pecado por medio de una ofrenda de sangre, sino que en su corazón malvado y engañoso dio una ofrenda que no podía expiar su pecado tal como hizo su hermano Abel, el cual caminaba en obediencia al Señor. Evidentemente Caín hacía el mal y esto lo llevaría finalmente a exacerbarlo aún más, en vez de mostrar un corazón contrito y humillado delante del Señor. El Señor mismo estaba teniendo misericordia con Caín al mostrarle el camino correcto por el cual seguir, hacer el bien como lo hacía su hermano Abel, que se movía por fe. Sin embargo, el Señor también le muestra que si persevera en la maldad de su corazón, habrá consecuencias. Y si no hicieres bien, el pecado está acechando la puerta y te desea, y tú te enseñorearás sobre él. Estimados amigos, estimados hermanos de la fe, los hombres, sean salvos o no salvos, estamos inclinados a hacer lo malo, a no, a sujet- a no sujetarnos a Dios, pues hay una naturaleza pecaminosa en nosotros pasada por el primer hombre en esta tierra, Adán. No obstante, el Señor nos ha dotado a todos los hombres, incluido también a las mujeres, sin excepción alguna, del don del libre albedrío. Acá nuevamente se caen los calvinistas reformados que niegan este don. También se derrumba acá la depravación total y la gracia irresistible, pues a pesar de estar depravado y muerto espiritualmente, Caín sí pudo escuchar la voz de Dios y en cambio decidió rechazarla. Dios le mostró un camino, hacer el bien como su hermano Abel, mas él se resistió al Señor y a su guía. Voy a repetir una vez más lo que le dijo el Señor a Caín. Y si no hicieres bien, el pecado está acechando la puerta y te desea,
y tú te enseñorearás sobre él. Esto es muy poderoso, lo cual nosotros, los que hemos sido salvos, no estamos libres, pues si empezamos a ser permisivos en muchas pequeñas cosas que no convienen, después a la postre podemos causar una gran bola de nieve de la cual podamos arrepentirnos toda la vida. Voy a poner en primera instancia el caso del rey David. En el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículo 11, se relata la muerte de uno de los siervos fieles que tenía David, Urías el Eteo. Pues todo esto comenzó por una desobediencia del rey David a Dios. Pues sabemos que David decidió no ir a la guerra contra los amonitas a causa de la pereza, quedándose en Jerusalén cómodamente. Bueno, sin mayor preámbulo, David se paseaba por el terrado de su casa real y vio desde lejos a una hermosa mujer que se estaba bañando, y la codició en su corazón. En vez de hacer el bien, traducido podría ser sacarse a esa mujer de su corazón, él quiso ahondar más y más hasta que la tomó y la embarazó. A pesar de ser la mujer de su siervo fiel Urías, pues él cuando la tomó, a él se le informó que esta mujer Betsabé era la esposa de Urías, uno de sus más fieles soldados. Aún así, no le importó al rey. Bueno, y no contento con cometer adulterio, exacerbó aún más su pecado e intentó cubrir el embarazo de esta mujer, de la mujer que se llamaba Betsabé, y emborrachó a su esposo para que mantuviese relaciones sexuales con ella y hacerle pasar el embarazo a él. Al no resultarle este plan, David lisa y llanamente optó por acabar con la vida de este hombre al ponerlo en primera línea en batalla, sabiendo que el riesgo de muerte es muy alto. Y finalmente, de un pecado de desobediencia a Dios, el caso de no ir a la guerra y preferir estar de ocioso en su casa, esto trajo como consecuencia la muerte de Urías y la muerte del bebé que tenía Betsabé en su vientre, pues el Señor lo hirió. El Señor Jesús en los días de su carne siempre advirtió a sus discípulos a tener mucho cuidado con la levadura de los fariseos, pues estos podían tirar dardos que llegasen al corazón y hacer crecer alguna raíz que no conviene y dar finalmente frutos malos. A su vez, el apóstol Pablo le exhorta a los gálatas a no hacer caso a lo de la circuncisión, quienes perturbaban las mentes de ellos al enseñarles que debían cumplir la ley y la circuncisión del prepucio para salvación. Aquellos judaizantes lanzaron su levadura para perturbar a los hermanos, y Pablo les dice que un poco de levadura hace crecer toda la masa. Es decir, que un poco de levadura, si no se quita a tiempo, puede provocar una gran catástrofe. Volviendo a lo tocante de la actitud de Caín, él decidió despreciar la advertencia del Señor. Su mal hacer, su desobediencia y su obstinación, él estaba pavimentando algo trágico para su hermano Abel. Además de algo lamentable para su descendencia. Me refiero a la descendencia de Caín, a la futura descendencia. Por ende, Caín no tuvo excusa alguna para hacer lo que hizo, pues el Señor le dice, si bien hicieres. O sea, le dijo a Caín que iba por el mal camino, mas él no hizo caso. Voy a leer ahora el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. A ver, Caín sin ningún tipo de temor a Dios, planeó el asesinato del justo Abel, pues bien le dijo el Señor que el pecado deseaba enseñorearse de él, si es que persistía en hacer el mal, pues el pecado añade más pecado. Encubiertamente Caín dice a su hermano Abel respecto a ir al campo para perpetuar su crimen, y cobardemente estando solos, Caín mató a aquel justo, sangre de su sangre, a quien hacía la voluntad de Dios, un varón lleno de fe, a Abel. Y de esta manera, Abel fue el primer ser humano en morir físicamente, y Caín el primer homicida de la humanidad. Aquí tenemos mucho por meditar. ¿Qué habrá llevado a Caín a perpetuar su pecado,
a llegar tan lejos al punto de matar a su hermano Abel, quien nada malo le había hecho. Nosotros, por lo menos en Génesis y también en toda la Biblia, no hay ninguna cita de que Abel haya hecho algo en contra de Caín previamente para tomar esa drástica decisión. Entonces, Primera de Juan capítulo 3 señala que Caín optó por asesinar a su hermano Abel porque era del maligno, es decir, un perdido hijo del diablo. Yendo más profundo en este asunto, Caín y Abel, siendo hermanos, teniendo los mismos padres, creciendo juntos porque uno era del maligno y otro era justo. ¿Por qué ese contraste, esa diferencia? Si ambos crecieron juntos, tenían a su padre, a Abel, a Caín, perdón, me equivoqué, fe de ratas, si sus padres eran Adán y Eva. ¿Por qué vemos una diferencia tan notable? ¿Por qué uno era del maligno y otro caminaba con Dios? Se podía inferir que Satanás acechó a los humanos existentes en ese tiempo para acabar con la humanidad, la creación de Dios, pues Satanás sabe que él está condenado, pero sutilmente Dios debió haber entrado en el más débil, a Caín, para atacar y que se maten los unos con los otros. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44. La descripción dada por el Señor Jesucristo sobre Satanás se cumple perfectamente en Caín, un homicida y un mentiroso, pues le mintió a su hermano Abel y sobre todo le mintió descaradamente al Señor como si el Señor no fuese omnisciente. Leamos el versículo 9 de Génesis 4. Y el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo guardia de mi hermano? Es terrible la respuesta de Caín al Señor. No contento con matar a su hermano Abel, el justo, intentó encubrir su terrible pecado y altercó con Dios al responderle insolentemente: ¿Soy yo guardia de mi hermano? Ahora, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Job capítulo 9, versículo 4. Es terrible el carácter y terrible la respuesta que le dio Caín al Señor, pues, teniendo comunicación directa con el Creador, con el Señor, Caín decidió rebelarse en contra del Señor. Caín mató al justo, mató a unos del Señor. Y eso claramente es bastante grave. Entonces, sabiendo el Señor de antemano lo que hizo Caín contra Abel, le pregunta: ¿Dónde está tu hermano, Abel? Para que confesare su pecado y se vuelva a él. Pues dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 7: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo mismo preguntó el Señor a Adán y Eva por separado después de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. A diferencia de Caín, ellos respondieron con la verdad. Confesaron que habían comido del fruto, pero Caín fue muy lejos en su pecado. Él con descaro le responde al Señor: no sé. Él mintió al Señor en su cara, no tuvo ningún tipo de temor del Señor, que le preguntó directamente. Ahora, en las cartas de Judas se compara a ciertos hombres que han encubiertamente entrado a la iglesia de Cristo, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para condenación. Hombres impíos que convirtieron la gracia de Dios en lascivia y negaron el único Señor Dios y al Señor Jesucristo. Y en el verso 11 dice Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, es decir, un camino de mentira, de muerte, de hipocresía, de engaño, de lisonja y de lago de fuego eterno, porque conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, mas se encendieron en sus propias concupiscencias, como lo señala
la carta a los Romanos capítulo 3. Y lo más grave de esto es que Caín tenía a su hermano Abel, que era justo, y en vez de acudir a él para que le enseñase el camino de Dios, prefirió escuchar al diablo. En vez de escuchar y hacer caso a la voz de Dios, hizo la voluntad del diablo al matar al justo Abel. Un injusto asesinando un justo lleno de fe. Eso es un injusto asesinando a un justo lleno de fe. Y esto es imposible no acordarse del Señor Jesucristo. Es imposible no acordarse también de los profetas en el tiempo de Israel, cuando los israelitas mataron a los profetas enviados por Dios. Es imposible no acordarse también de este varón Esteban de Hechos capítulo 7, apedreado por los religiosos judíos, que a pesar de decirles en su cara y a pesar de explicarle, de exponerle toda la historia de sus padres del pueblo de Israel, aún así, en vez de arrepentirse, decidieron asesinarlo a causa de la fe. Porque Esteban era un varón lleno de fe, que hablaba por el Espíritu Santo, mas traicionado, fue apedreado sin misericordia por estos judíos. Y sin ningún ápice de misericordia, Caín, que era del maligno, decidió matar a su hermano Abel, a pesar de tener a Dios que le hablaba directamente. Por lo tanto, este varón, Caín, es inexcusable en el juicio ante el trono blanco, porque tendrá que compadecer ahí y tendrá que pagar por las obras malas que hizo. No tiene ningún tipo de excusa Caín. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbio capítulo 16, versículos 16 al 19. Estimados auditores, este proverbio se cumple perfectamente en Caín. Y el hecho de que no haya existido en ese entonces la ley de Moisés, pues dice Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Esto no incluye a Caín de su terrible pecado de asesinato contra su hermano Abel, pues el mismo Señor le da aviso a él que no estaba haciendo el bien, que sus obras eran totalmente reprobables. Estimados amigos, estimados hermanos, en la próxima semana estaré trayendo la tercera parte de esta serie de Caín y Abel, siempre y cuando el Señor nos dé vida. Una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y que Dios lo bendiga. Hasta pronto.